Quisiera comenzar preguntándole primero por las consideraciones políticas y después entramos un poco al detalle de lo que se ha aprobado en estas sesiones que han sido muy intensas en el Parlamento de la República. Lo que ha sucedido es que da la impresión entonces de que sí era posible, que los tiempos no eran exagerados, que se podía discutir estas cosas y llegar a algunos consensos. 112 de 113 que han votado realmente es pues una cosa que hace poco parecía imposible. ¿Cuál es su lectura de los ánimos y cómo estos han cambiado en las últimas horas? Bueno, yo pienso que, tal como yo había opinado al respecto, que la decisión del presidente de hacer cuestión de confianza respecto a estas reformas constitucionales representaba más que un enfrentamiento, una oportunidad de colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso, de tal manera de poder aprobarlas con los ajustes que fueran del caso sin desnaturalizarlas, en tiempo que pudiera ser convocado un referéndum ratificatorio en el mes de diciembre. Y efectivamente eso es lo que estamos observando. A partir de ese momento el trabajo del Congreso se ha acelerado, pero no solamente eso, sino que además ha surgido un clima de trabajo bastante positivo, que lo hemos visto reflejado concretamente el día de ayer, y eso ha permitido aprobar ya una de las cuatro reformas, ¿no? Aquella que tiene que ver con el Consejo Nacional de Magistratura, que a partir de ahora se llamará la Junta Nacional de Justicia. Y yo pienso que este es un desarrollo positivo en la política nacional y que ojalá augure no solamente la aprobación de las tres reformas restantes, sino además un trabajo concertado de aquí al año 2021, de tal manera de que el Perú salga ganando de toda esta experiencia. Ahora, si la consecuencia es un genuino interés por el diálogo y por el consenso, la cuestión de confianza, ¿qué papel cumpliría ya ahora que se presente? En el sentido de que, claro, hasta el domingo expresaba claramente la voluntad del Ejecutivo y claramente frente a la resistencia del Congreso de sacarlo adelante en los tiempos que el presidente había previsto. Hoy día, claro, ya la cuestión de confianza se va a presentar de todas maneras, pero ¿qué tendría que puntualizarse ahí para que ese ánimo no sea discrecional, sino más bien sea predecible en el sentido de los tiempos en los que se tiene que aprobar estas reformas? Bueno, pienso que sería confirmatorio de lo que estamos conversando, ¿no? De este nuevo ánimo de trabajo conjunto, en la medida en que la moción de confianza se apruebe. La moción de confianza sin duda se referirá a las dos líneas maestras trazadas por el Ejecutivo del presidente Vizcarra para su gobierno, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional, y dentro de ello las cuatro reformas constitucionales que han sido presentadas. En ese sentido, como digo, esto permitiría confirmar, ¿no?, este clima de trabajo conjunto que hemos visto que se está iniciando. Ahora, pero daría la impresión que una de las cosas que ha motivado finalmente al Parlamento a cambiar de actitud, seguramente en algunos casos un genuino interés porque cambien las cosas en el ámbito político y judicial, sin duda, pero daría la impresión de que buena parte de los congresistas es por el riesgo que advertían de que si no le daban cuestión de confianza y no hacían las cosas en los tiempos que el presidente plantea, se abría la posibilidad de un cierre del Congreso de la República. ¿Cómo administrar eso? Por ejemplo, le digo eso porque hoy día Ipsos Perú publica parte de una encuesta que desarrolló el fin de semana, donde cuando le preguntan a la población dicen: el Congreso de la República intentará vacar al presidente Martín Vizcarra, el 67% cree que sí, después de todo esto. Y cuando le preguntan si el presidente Martín Vizcarra intentará disolver el Congreso, el 61% cree que sí. Es decir, ¿qué va a pasar, inclusive con la cuestión de confianza, si se da, después con estos ánimos? Porque la población claramente cree que hay un, a ver quién llega primero, por decirlo de manera coloquial. Bueno, habría que ver en qué fecha se ha hecho esa encuesta, ¿no? Estamos hablando de sucesos que han ocurrido hace horas, ¿no? De manera que posiblemente si es que este clima de trabajo prospera, ¿no?, como todos esperamos, sin duda que la percepción ciudadana va a modificarse, ¿no? Esto es una oportunidad, además,
para que el Congreso conecte nuevamente con la ciudadanía, porque precisamente lo que estaban demostrando las encuestas era que la ciudadanía rechazaba, ¿no?, la manera de actuar del Congreso, al punto de que su percepción sobre el Congreso era bajísima, ¿no? De manera que en la medida en que este trabajo prospere, ¿no?, saldría ganando el Congreso también, ¿no?, y en definitiva, como digo, pues el que sale ganando es el país, ¿no? Ajá. ¿Y hasta dónde, desde el punto de vista de ustedes, porque claro, ustedes han abordado varios de los temas que ahí se proponen, pero hay algunos que, o algunos aspectos que el propio presidente de la República ha venido insistiendo en estos días, como la reforma política, y en el centro de su planteamiento, además muy en sintonía con la población, está dos temas, uno que tiene que ver, diría uno más que otro, pero dos. El primero es el tema de la no reelección de congresistas. ¿Cómo se avanza en ese segundo punto, habida cuenta que el presidente ha dicho no se debe desnaturalizar lo que ha planteado? Porque la gente lo que cree es que no se reelijan, y si a la gente le preguntan, la gente cree que cierren el Congreso, cosa que hay que, por cierto, siempre evitar, ¿no? Pero la pregunta es, ahí, ¿hasta dónde desde su punto de vista se puede como matizar lo que dice el Ejecutivo y no ir a esa medida tan radical, sino buscar una intermedia? ¿O cree que eso sería desnaturalizarla? Mire, habría que ver cómo se desarrolla el debate sobre esto. Lo interesante de anotar es que las fuerzas políticas se han manifestado a favor de introducir esas tres otras enmiendas constitucionales, incluyendo el fujimorismo, ¿no? De manera que eso lo que anticipa ya es un clima positivo en la discusión. Ahora, por otro lado, en el punto concreto de la no reelección, lo que el Ejecutivo ha planteado es la no reelección inmediata, sí, ¿no? Podría ser una elección posterior al periodo siguiente. En fin, eso es algo que se discutirá en el Congreso y se verá pues cuál es la mejor opción, ¿no? Ajá. Es difícil adelantarse realmente a los acontecimientos, pero está claro que hay una lógica en todo esto, y es que las autoridades elegidas no pueden ser reelegidas. Me refiero al presidente de la República, a los gobernadores, a los alcaldes, etcétera. Entonces de ahí surge la interrogante, y qué sucede con los congresistas. Este es un tema que se va a discutir. Es difícil, como digo, adelantarse a los acontecimientos, pero esperamos de que también en eso haya un proceso positivo, como ha ocurrido con el caso de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, donde el proyecto aprobado ayer, ¿no?, es en lo esencial similar al proyecto presentado por el Ejecutivo. Sí, sí, sin duda. No, ahora, lo que digo es que ya hay un escenario de esta naturaleza, donde el soporte principal del presidente no es solo su actitud frente al Congreso, sino el respaldo de la población frente a lo que está haciendo. El presidente tiene que mirar, sí, al Congreso en sus intereses, pero tiene que mirar sobre todo a la población en sus intereses. Y la población, digamos, sobre la política ya tiene un planteamiento claro que es bastante, diría yo, no sé si llamarlo radical, pero por Dios, bastante severo en su calificación, sí, ¿no? Por eso digo, yo creo que en el tema, en los temas vinculados a la política, la población no va a aceptar matices de esa naturaleza, ¿no? ¿No es cierto? Es que no la reelección, o que sea por tercio y todo. La gente ha escuchado al presidente, el presidente ha dicho no reelección. Entonces la gente ha tomado nota. No habrá reelección si se hace lo que el presidente dice. Sí. Entonces el presidente está ahí. Digamos que en ese tema los márgenes son un poco más estrechos, ¿no? Es verdad. Pero no nos anticipemos pues al resultado, ni mucho menos pronostiquemos el fracaso, ¿no? Vamos a confiar en que va a primar la cordura y la buena voluntad en las discusiones, y que al mismo tiempo se va a tener en cuenta la opinión ciudadana. Sí. Ahora, otro aspecto que ayer se discutió, y me parece que sí es un asunto, un revés para esta línea de transparencia o de rendición de cuentas de los funcionarios públicos, es que no se aprobó o se sacó del texto que se estaba discutiendo todo lo que tiene que ver con la declaración de intereses para quienes acceden a estos cargos de elección popular, en el Congreso en particular. ¿Qué le parece esa decisión? Bueno, muy mala, ¿no? Porque una cosa es la declaración
jurada de bienes y rentas, Ajá. que todos los funcionarios públicos realizamos. Y otra cosa es la declaración de intereses, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones que la persona ha tenido en los últimos años, relaciones de negocios, o relaciones incluso de carácter social, ¿no? Y eso es una recomendación que formulamos en la Comisión de Integridad, ¿no? Que trabajó el año pasado y que presidió el doctor Eduardo Vega, y que yo tuve también el honor de participar. Y esto ya ha sido incorporado por el Poder Ejecutivo a través de un decreto, haciéndolo obligatorio para todos los funcionarios de la administración pública, ¿no? De manera que es de esperar que también los congresistas y el resto de autoridades nacionales formulen esta declaración de intereses, que es señalar, bueno, si la persona es accionista o ha sido accionista de alguna empresa, qué tipo, si ha sido miembro de algún directorio, si existe, incluso hasta a qué clubes pertenece, todo claro. aquello que permita, llegado al caso, no determinar si es que puede presentarse, o de hecho se presenta un conflicto de intereses, no, entre lo que aquello que tiene la persona y la función que está representando, ¿no? De tal manera de que, llegado el caso, tuviera que inhibirse, por ejemplo, de considerar un tema concreto, ¿no? Por ejemplo, si la persona está vinculada accionariamente o en el directorio de una universidad privada, por ejemplo, obviamente ese congresista no podría participar en la discusión de una medida legislativa que tenga que ver con el régimen de las universidades privadas. Ahí claro. tendría que inhibirse, ¿no? Claro. De eso se trata, ¿no? Eso es mejorar la transparencia en todo sentido, ¿no? Para que no se produzcan estos cruces de intereses, estos lobbies ocultos, ¿no es cierto?, que finalmente lo que hacen es desnaturalizar la consideración de los temas de interés para el país. Ahora, tal vez por eso es, doctor Baranda, ya para terminar, el motivo por el cual no se ha aprobado, porque si eso se aplicara ahora, muchos de los que tienen universidades no podrían, no solo no discutir no deberían discutir estas cosas en el Congreso, sino algunos de ellos claramente deberían tener otro cuestionamiento, inclusive por su propia llegada a la política, o otros sectores también, ¿no es cierto?, que llegan al Congreso a defender sus intereses más particulares, ¿no? Ojalá que esto se pueda revertir en el corto plazo, porque sencillamente no se condice con este ánimo que han expresado el Ejecutivo. Y digamos, el Congreso, en su interés de cambiar un poco su imagen, también debería esto revertirlo. Así es. Yo también espero, igual que usted, que eso sea reconsiderado, ¿no?, y se restablezca esa norma, siendo conscientes que esto es diferente a la declaración jurada de bienes y rentas que se formula anualmente, ¿no? Ajá. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí, pues. Pero muy bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo debo partir. Muchísimas gracias.